Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Aprovechando estos días que estoy en Palo Blanco, donde ya hemos grabado alguna otra meditación anteriormente, y también aprovechando los días del Adviento que estamos recorriendo, pensaba que podíamos hacer este rato de oración acompañando a la Virgen y a San José en su camino hacia Belén, aparentemente ellos dos solos, pero la Virgen ya tendría a estas alturas muy avanzado el embarazo. Por eso, pues, dentro de pocos días celebramos la Navidad. Al comienzo del Evangelio de San Lucas nos cuenta el momento en que nuestra Madre, después de la Anunciación y antes de este viaje al que me refería antes, camino de Belén, viajó hasta las montañas de Judea, antes de Jerusalén, hacia el sur de la Galilea, que es donde está Nazaret, donde ella vivía, para acompañar a su prima Santa Isabel, porque se encontraba ya en 6 meses de embarazo. Quizá cuando ella llegaba pues ya serían más de 6 meses, según le había anunciado también el arcángel San Gabriel, al mismo tiempo que le anunció que sería la Madre de Dios. Pero justo un momento antes de este versículo al que acabo de hacer referencia, San Mateo nos ha contado que al final de la Anunciación, al final de esa conversación que tuvo con el arcángel, María le había dicho estas palabras: «He aquí la esclava del Señor». Una manera muy humilde de manifestarse, de ponerse al servicio de lo que Dios le quisiera pedir en su vida. Ella había tomado sus decisiones, pues porque todos hemos de tomar nuestras decisiones mientras no se pida otra cosa. Pero el Señor le pedía que al mismo tiempo que había decidido vivir y permanecer virgen, iba a ser la Madre de Dios. Y ella pues le dice: «Pues he aquí la esclava del Señor, yo haré las cosas que tú quieres». Es decir, pensaba, ¿no?, que el servicio, el estar al servicio de los demás, el pensar en los demás, que es con lo que daba título a esta meditación, es algo que va más allá de la pura eficacia. Es decir, ¿qué hace falta ahora? ¿Qué necesita esa persona? Voy y se lo hago. Todavía es algo más. Podríamos incluso no saber qué necesita y ponernos a su disposición. Ella conoció que su prima Santa Isabel, una mujer ya entrada en años, no era lógico que además, después de haber sido estéril en su matrimonio, a una edad avanzada fuera a dar un hijo, a dar a luz, y ella no espera a que le pidan nada, sino que va a ponerse a su servicio. Es parte de ese, he aquí la esclava del Señor. El servir, pensar en los demás,
Servir tiene a veces una connotación negativa o peyorativa. No necesariamente debería ser así, pero por eso puede ser pensar en los demás. En el fondo eso es servir, pensar en ellos, como puede hacer una mamá o un papá con sus hijos, piensa en ellos y se les ocurren cosas, pues unas clases especiales para que compense esta carencia que tiene, o para que haga un deporte con el que desarrolle unas habilidades que, bueno, que el día de mañana le podrían servir para otras cosas. Es decir, pensar en los demás, servirles, es una manera de manifestar el amor que se les tiene. El cariño que hay por los demás, por esas personas, que a veces es normal, bueno, porque existe un parentesco o porque hay una amistad muy fuerte, y entonces, o una cercanía por trabajo o por el vecindario, y de alguna manera pues es fácil ponerse al servicio de los demás, o si nos pide ayuda un vecino pues para un favor, para que le ayudemos a cargar una cosa, o para, pues uno se ofrece enseguida, ¿no? Quizá no tanto el ir, ¿necesita usted algo? Pues porque si no hay amistad, pues podemos estar molestando. Pero manifiesta el amor. Y es una consecuencia del amor. Lo manifiesta y además denota que primero hay amor y después vienen estas manifestaciones. Y el Señor, que está aquí acompañándonos desde el sagrario, nos pide muchas cosas a lo largo de la vida. Nos pide actos de generosidad, nos pide actos de valentía, nos pide sinceridad, nos pide honestidad, nos va pidiendo, y nosotros hemos de responder. Y nos gustaría, Señor, responder como te respondió la Santísima Virgen: hágase en mí según tu palabra, que yo sea capaz de hacer en mi vida lo que es tu voluntad. Claro, también al revés, fruto del amor y del trato personal que tiene cada uno, cada una con Dios, pues también nosotros le pedimos a Él, le pedimos tantas cosas, y si no desaprovechamos algo muy valioso que tenemos, que es Dios mismo, que se ha quedado en la Eucaristía porque así lo ha querido Él, y además fue su despedida antes de irse al cielo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Y como tú estás aquí, Señor, al lado nuestro, pues nosotros te pedimos y tú nos respondes. Él nos pide y nosotros tenemos que responder. ¿Y cómo pedimos? Pues se pueden pedir las cosas con un cierto tono ambicioso, ¿verdad? Como cuando se le acercaron al Señor los dos hermanos Zebedeo, Santiago y Juan, para decirle: Maestro, queremos que nos hagas lo que te vamos a pedir. Casi más que una petición, parece una orden. Queremos que hagas esto. Eran jóvenes, quizá estaban todavía sin pulir. En general, cuando uno pide las cosas, lo primero que tiene que hacer es ser muy educado, pedirlo por favor, sabiendo que estamos pidiendo algo a lo que no tenemos derecho, es simplemente que esa persona, por la amistad que nos une, por el cariño que nos tenemos, pues nos lo quiere dar. Al Señor, ese cariño, ese respeto, esa buena educación con la que le queremos y tenemos que pedir las cosas, no es otra cosa que la fe. La fe pone, pedir las cosas con fe, confiando en Dios, es manifestar ese cariño, ese respeto, en fin, todas esas cosas que decía antes, ¿no? Queriendo las cosas que pedimos. No pedimos como diciendo: bueno, me han dicho que lo pida, me han dicho que lo encomiende, pues yo lo encomiendo, yo te lo pido, pero esto no sé si funciona. Bueno, esto no es una máquina
de estas que te sirven café o sándwiches, y uno echa unas monedas y lo lógico es que salga el café, y si no, pues que está estropeada. La oración, las peticiones al Señor, la fe no funciona así. Cuando se confía en alguien, pues es que no se plantea uno ni la duda de si me lo hará, no me lo hará. Hombre, si lo pedimos de mala manera, pues incitamos a que no nos haga ese favor, pero si no, pues vamos a ser valientes, ambiciosos en nuestras peticiones. En todo caso, ya será el Señor el que nos pare un poquito y diga, oye, no te pases, no te adelantes, tienes tú que poner de tu parte. Precisamente a estos dos hermanos, a Santiago y a Juan, el Señor dice, recoge el Evangelio, que les contestó, no sabéis lo que pedís, no os dais cuenta de lo que me estáis pidiendo. Y además lo que denota, lo que está poniendo de manifiesto de cada uno, el que pidáis eso. En concreto le estaban pidiendo sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda suya en el reino de los cielos. Es decir, tener como los asientos de honor en el reino. Diciendo, pero qué tontería es esta, ¿no? Hay que pedir, pero cosas que puedan servir para vuestra santificación y la de los demás. Pero es importante que pidamos, quizá como parte de ese saber ser ambiciosos o ser respetuosos que estaba diciendo, eso lo da el trato personal. Si con Dios nuestro Señor estamos habituados a un trato de amistad personal, a un trato habitual con Él, pues nos es más sencillo acordarnos de las cosas, insistir si es que hace falta insistir. En definitiva, hacer una oración personal, saber estar a solas, cada uno, cada una, con Dios nuestro Señor. Como se dice a veces por ahí, aguantarle la mirada al Señor, porque cuando no hay una buena relación, si alguien nos está mirando, pues uno enseguida aparta la mirada, sobre todo cuando es un profesor o alguien que está pidiendo o tiene cara de ir a hacer una pregunta al salón de clase, pues todo el mundo le evita la mirada, ¿no? Nosotros queremos no evitarte la mirada, aguantar esa mirada, y si quieres dirigirte a nosotros, contestarnos, decirnos algo, o simplemente mirarnos como mira un papá o una mamá a sus criaturas, muchas veces admirado, quizá viendo pues qué regalo tan grande me ha hecho el Señor, qué maravilla, qué hijo, cómo será cuando sea más mayor, o cuando tenga estudios, o cuando él forme su familia. Que sepamos, por tanto, escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, decimos a veces, que resuena dentro de nosotros. Es la voz de la conciencia, es como ese altavoz que uno lleva dentro y dice, caramba, yo no he dicho esto. Sí, porque la conciencia es como algo, como el mecanismo, la vía, el medio por el que el Señor se comunica muchas veces así en directo con nosotros. Pero para oír eso hace falta tener silencio interior, evitar ese ruido interior que provoca pues el excesivo ruido que producen pues las cosas que uno está constantemente queriendo oír. Ya es muy difícil ver a alguien por la calle o en el carro que no vaya escuchando algo. Pueden ser cosas buenas también, no es que todo lo que escucha sea malo, pero es no estar pendiente de a lo mejor de lo que están diciendo las personas que van con él en el automóvil,
o mientras hace un poco de deporte y está oyendo. Es verdad que seguramente que eso, la música puede ayudar a mantener un ritmo, pero si el cerebro se acostumbra a estar acompasado de otros ruidos, pues es posible que la voz de Dios, que a veces es como un susurro, como una brisa, dice algunas veces el Antiguo Testamento cuando habla de cómo Dios hablaba con los profetas, como un susurro, el susurro del viento. Y ahí se esconden tantas palabras divinas que van dirigidas para nosotros. Por tanto, en la oración se requiere silencio, recogimiento. Y el Evangelio puede ser un buen instrumento para la oración. Por eso muchas veces empezamos o por el medio acudimos a pasajes del Evangelio que nos ayudan a entrar en conversación con Dios. Podemos tener la seguridad de que ante la oración bien hecha, o por lo menos hecha con esfuerzo, con la intención de hacerla bien, de dedicarle ese tiempo a estar a solas con Dios, Cristo nos escucha, Cristo nos responde. Hay veces que uno dice, no, a mí no me responde, a mí no me dice nada, yo ya me cansé de hablar con Él. Cristo, el Señor siempre responde. Vamos, podemos hacerla mejor, ¿verdad? Pero Cristo responde siempre. Claro, solo le oímos cuando realmente hablamos con Él y entonces le escuchamos, le hablamos y le escuchamos. Hay un diálogo en el que ambas partes están diciendo cosas. Ese diálogo divino hace que la oración es muy distinta de lo que podría ser un monólogo, alguien que entra en una iglesia o en un oratorio como estoy yo ahora y trata de decirle cosas una detrás de otra al Señor, pues no es un diálogo, es un monólogo que uno tiene con Dios y ahí es difícil escuchar. Bueno, el Señor puede hacerse oír en cualquier circunstancia, ¿verdad? Pero es difícil escuchar la voz de Dios. Sin embargo, en la oración, bien hecha, recogida, a solas, el Señor nos interpela. El Señor nos hace como notar cosas. Te falta esto. Me gustaría que te fijaras en esto otro. Te sobra eso que estás pensando, eso que estás buscando, eso te sobra. Llevas cosas en el corazón que ocupan sitio y no sirven para el camino de santidad por el que yo te quiero. Y así a uno, con el paso del tiempo, se le van abriendo horizontes de lucha interior me refiero, horizontes de entrega, de darle al Señor esas cosas que Él considera que sobran en nuestra vida, de entrega personal, porque cuántas veces lo que el Señor nos está pidiendo es la entrega de uno mismo, porque quizá esa es la vocación que Él ha querido para nosotros, y por eso cuanto antes le respondamos, como hizo la Virgen que respondió enseguida, no le pidió al Arcángel San Gabriel, bueno, pues dame unos días, ven la semana que viene o ven dentro de 15 días y te responderé, sino que ahí mismo, aclarado todo lo que le preocupaba, que era cómo se puede ser madre y virgen a la vez, pues ya está, hágase en mí según tu palabra. Esa es la ruta de la santidad, que a veces es desconocida. Muchas veces no sabemos muy bien qué camino es ese, como que no está señalizado. Pero bueno, no todos lo encuentran. Hace falta un buen guía y esa guía está en la oración. Todo esto lo estoy diciendo a propósito porque en la medida en que estamos bien centrados
por el buen camino, por la ruta correcta, entonces somos capaces de ayudar a otras personas a encontrar ese camino, esa ruta. Lo de pensar en los demás. No es, bueno, yo ya por aquí voy bien, pues a correr y olvídate de los demás que te van a complicar. No, el Señor quiere precisamente que pensemos, que nos pongamos al servicio de los demás, pero si tenemos algo para darles, si no, pues los demás, el ambiente, tirará más de nosotros. Señor, quisiéramos aprender a seguirte muy de cerca, como cuando se va de excursión en una montaña, en un sitio donde los caminos no están claros, pero si delante va alguien que sabe, lo importante es no perder las huellas, o mejor si está a la vista y uno va siguiendo a esa persona que es la que sabe. Tu Señor, nos estás invitando cada día a seguirte, a imitarte. Vente conmigo, vamos. Hoy vamos a hacer otro tramo más del camino. Y queremos estar siempre con la ilusión de poder hacerlo. Siguiendo con el pasaje del Evangelio que cité al principio de los hermanos Zebedeo, pues cuando el Señor quiere invitarles, pero a seguirle de verdad, no como ellos se lo están imaginando, les dice: ¿podéis beber el cáliz que yo he de beber? Pero ¿estáis dispuestos? Beber el cáliz tiene un sentido metafórico, ¿no? de sufrir hasta donde sea necesario, y como fue el caso de ellos, de los apóstoles y de tantos mártires que ha habido a lo largo de la historia, es seguirle, beber el cáliz hasta la muerte. No se nos oculta, sería además falso, que seguir al Señor puede ser a veces costoso. Lo que pasa es que eso no puede ser el argumento para no seguirle, porque entonces no le seguiría nadie. La vida cómoda no nos lleva a ninguna parte. La vida, iba a decir cristocéntrica, es decir, que pone a Cristo en el centro, que trata de imitar a Cristo, de seguirle, pues puede ser costosa, pero nos santifica, nos redime, nos salva, nos lleva al cielo. Y muchas veces es costoso, pero toda la vida es costosa, no solo seguir a Cristo, todo cuesta, el trabajo, además uno se va haciendo mayor y le cuestan más los movimientos físicos, aparecen enfermedades, hay situaciones de crisis económicas o de crisis en las personas que nos rodean, que nos hacen sufrir. La vida es dura y exige lucha. Seguir al Señor exige lucha también, no nos puede extrañar, no podríamos evitarlo, ¿no? Y además puede ser una lucha momentánea. Incluso la de los mártires, pues han sufrido la muerte en un instante en que dieron la vida y derramaron su sangre por el Señor, pero fue unos instantes. Y además ordinariamente el Señor no nos pide eso. El Señor nos pedirá que superemos las dificultades que supone un largo recorrido. No es una dificultad que, bueno, pues aguanta hoy, ponte nervioso, nerviosa hoy, o el dolor que te produce, no sé, esa intervención quirúrgica o del dentista, y ya, mañana ya estarás bien. A veces las dificultades, como sabemos muy bien, ¿no?, duran mucho en el tiempo y tardan en resolverse, no porque Dios no quiera resolverla o no pueda, sino porque esas dificultades que nos hacen ir contra corriente en el trabajo, en la sociedad o en la vida misma, nos están precisamente ayudando
a ser fieles a Dios, a seguir repitiéndole cada día, como la Virgen, he aquí la esclava del Señor. Convencidos de que vale la pena seguir al Señor con fidelidad, de que vale la pena responder con firmeza, como aquellos dos apóstoles que, ante la pregunta concreta del Señor, ¿podéis beber el cáliz que yo he de beber? Ellos respondieron sin pensárselo mucho, podemos, estamos dispuestos, dinos qué hay que hacer y lo vamos a hacer. A veces no es tan fácil dar esa respuesta al Señor, pero hemos de estar convencidos al menos de que vale la pena decir al Señor que sí, que cuente con nosotros. Unas veces no acompañan los sentimientos y uno tiene que rezar o tiene que hacer las cosas y procurar vivir de acuerdo con la ley de Dios, a veces un poquito contra su voluntad, o en la vida de piedad, que pues se nos hace demasiado costoso ir hasta la iglesia más cercana para oír la misa, o que no es un sitio muy bonito, o que está lloviendo a mares y sí, bueno, quizá no nos falta razón, no todo es un cuento, pero al Señor le gusta la respuesta generosa, heroica. Y si además sabemos que hay otra persona que también le cuesta, o más incluso, ¿verdad?, porque es más mayor o porque está más delicada, y nosotros hacemos como que aquello no nos resulta un problema, mira, yo te llevo, nos vamos juntos, después vamos a cenar juntos y luego te traigo a casa, pues uno parece que está facilitando tanto las cosas, ¿verdad? Ese pensar en los demás que decía al principio y que nos ayuda a hacer las cosas mucho antes, más y mejor. Parafraseando a San José María, tenemos que ir sin miedo por la vida, sin miedo a lo que pueda suponer de esfuerzo las cosas, porque el Señor precisamente nos está esperando en esas circunstancias. No es que hay que superar todas esas montañas para poder ver la claridad o el cielo, o esperar a que pase la tormenta para comprobar que el sol sigue ahí arriba. Precisamente en las dificultades nos espera el Señor y con ellas quiere santificarnos, con ellas quiere también santificar a otras personas. Nunca podremos calcular la generosidad de Dios con nosotros cuando hacemos algo por Él. Él mismo lo deja entrever en una frase: quien lo deja todo tendrá el 100 por 1 en esta vida y después la vida eterna. El 100 por 1 es 100 veces más. O sea, es como yo te he dado mis mejores años de mi vida y uno puede pensar, caramba, he arruinado mi vida. No, si lo has hecho por el Señor, tú no has arruinado nada. Él te va a dar 100 veces más. Vale la pena. Jesucristo ha venido a servir y a dar la vida por muchos. Es una palabra, una expresión que él utiliza precisamente como para dejarnos claro esto, ¿no? Él, siendo Dios, he venido a servir, no a ser servido, y a dar la vida por muchos. He venido a salvarme yo y a demostrar que cuántos poderes tengo, sino ha venido precisamente a redimirnos con su muerte en la cruz. Pues dar la vida sirviendo a los demás, dar la vida por los demás, gastándonos por ellos, sin miedo a, bueno, es que esto es muy costoso, es que me ha tocado pues esta enfermedad tan dura, alguien, un pariente muy cercano, alguien que está en la casa y que nos consume tiempo y fuerzas. Lógicamente habrá que buscar las ayudas que sean posibles, ¿no? Pero en ese gastarse por los demás
estamos haciendo lo que Cristo quiere. He venido a servir y a dar la vida por muchos. También por esa persona que a lo mejor pues nos lo pagará cuando llegue al cielo y Dios mismo nos lo estará pagando ya aquí en la tierra. Otras veces son cosas más rutinarias, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, pues es un modo de estar pendiente de los demás, es estar pendiente del cumpleaños o de asuntos problemáticos de salud que a lo mejor nos han comentado y que nos acordamos y le preguntamos, ¿y cómo te va esto? ¿Y cómo te fue esa visita al médico? ¿O cómo te ha ido con ese negocio que ibas a empezar? Bueno, que vean que hay un interés, ¿no? Otras veces desde un punto de vista más inmaterial, podríamos decir, ¿no? Pues teniendo como una disposición habitual para hacer un favor o para sonreír con frecuencia, habitualmente. Tener una cara sonriente, ¿cuánto ayuda? Cuidar la higiene, cuidar el aseo personal, cuidar la buena educación, son cosas, bueno, materiales o inmateriales, pero que no son por vanidad, sino es pensando en los demás. Cómo se disfruta, ¿verdad?, con una persona que es amable, que utiliza palabras educadas, que nos trata con respeto, que viene bien vestida, que no huele a diablos, ¿no? Uno dice, caramba, esta persona no tendrá quien le diga en su casa, cámbiate de camisa, ¿no? Que no está ya muy gastada, muy sudada. Pues por eso San José María dice en un punto de meditación, solamente en la oración y con la oración aprendemos a servir a los demás, porque en la oración sostenemos a los demás, pedimos al Señor por sus cosas, por sus necesidades, por esas intenciones que llevan en su corazón y que queremos ayudarles a que se resuelvan. Si les conviene, Señor, resuélveselo. Y por supuesto procurando acercarles más a Dios, empezando por ser muy cercanos nosotros a ellos, ¿no? Por tenerles los brazos abiertos, por tenerles la puerta abierta, por contestarles las llamadas telefónicas, siendo acogedores. En fin, hay tantas maneras, ¿verdad?, de mostrarle a una persona que la apreciamos, ¿no? Y eso pues son cosas que se aprenden practicándolas. Nadie nace ni existen vídeos en YouTube donde se aprende, sino que hay que practicarlo una y otra vez. Si sabes querer, sigue diciendo San José María, si sabes querer a los demás y difundes ese cariño entre todos, os ayudaréis unos a otros. Y el que vaya a caer se sentirá sostenido y urgido con esa fortaleza fraterna para ser fiel a Dios. Pues terminamos nuestra oración, ya se ha pasado el tiempo, acudiendo como siempre a la Virgen. Ella fue rápidamente, por ahí empezábamos la meditación, a visitar a su prima Santa Isabel en cuanto supo que estaba embarazada. Pues a nuestra Madre la Virgen le pedimos que sepamos tener esa misma prontitud que tuvo ella para servir a los demás. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Santa María, esperanza nuestra y causa de nuestra alegría, ruega por nosotros.